Todos quedaron mudos cuando la magnate japonesa insultó a Mesero Negro hasta que le contestó en japonés. «Observen a ese animal atendiendo nuestra mesa», dijo Akiko en japonés, apuntando al camarero como si fuera un adorno. «Seguro ni siquiera sabe usar cubiertos. Gente como él debería estar lavando platos, no sirviendo a personas cultas como nosotros». Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario donde estás asistiendo a este vídeo. Las risas de la mesa resonaron en el restaurante Golden Dragon, el más exclusivo de Los Ángeles. Los 5 magnates europeos se rieron nerviosamente, sin comprender una palabra, pero ansiosos por agradar a la mujer que manejaba un imperio de $50,000 millones. Carlos Mendoza siguió sirviendo el champán con el rostro sereno, como si no hubiera escuchado ni una sola de aquellas palabras crueles. A sus 30 años había aprendido a soportar humillaciones como aquella todos los días durante los últimos 6 meses. Pero esta vez algo distinto brillaba en sus ojos, una tranquilidad peligrosa que solo existe en quienes han enfrentado tormentas mucho peores. Akiko Tanaka, heredera de Tanaka Corporation y una de las mujeres más ricas de Asia, había llegado a Los Ángeles para cerrar contratos de importación de tecnología. Su soberbia era legendaria incluso entre los multimillonarios. Trataba a los estadounidenses como niños ignorantes y a los latinos como si fueran una especie inferior. Ese probablemente ni siquiera terminó la primaria. Continuó en japonés saboreando cada palabra cruel. En Estados Unidos creen que dar trabajo a esta gente es progreso. ¡Qué ridiculez! Carlos había entendido cada palabra, cada insulto racial, cada comentario despreciable, cada demostración de superioridad cultural. Pero lo que Akiko no sabía era que ese animal hablaba japonés con fluidez. Tenía un máster en estudios asiáticos por Stanford y había pasado 6 años trabajando como agregado cultural en la embajada estadounidense en Tokio. 8 meses antes, Carlos era el Dr. Carlos Mendoza, uno de los principales expertos estadounidenses en relaciones japonesas estadounidenses. Su vida se derrumbó cuando fue falsamente acusado de filtrar información diplomática a Japón. A pesar de ser completamente absuelto, las puertas del mundo académico se cerraron. Nadie quería contratar a alguien que había sido investigado por el FBI, aunque fuera injustamente. «Más champán», ordenó Akiko en un inglés entrecortado, pronunciándolo mal a propósito, como si hablar correctamente fuera rebajarse al nivel de los nativos. Carlos sirvió en silencio, notando cómo ella se esforzaba por no mirarla a los ojos. Al fin y al cabo, ¿por qué reconocer la humanidad de un inferior? Mientras todos se burlaban abiertamente de él, Carlos mantenía esa inquietante serenidad de quien guarda un secreto demasiado poderoso como para revelarlo antes de tiempo. Akiko estaba a punto de descubrir que subestimar a alguien basándose únicamente en el origen étnico puede ser el mayor error que una persona puede cometer en la vida. Si te está gustando esta historia de venganza y justicia, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una simple noche de humillación se convertiría en la lección más cara que una multimillonaria jamás haya pagado. Akiko se divertía como una niña cruel, torturando a un animal indefenso. Durante los siguientes 40 minutos, ella convirtió la cena en un espectáculo de humillación racial que hizo que incluso los magnates europeos se movieran incómodos en sus sillas. «Este animal debe estar pensando que hoy ganará una buena propina», dijo ella en japonés, fingiendo ajustarse la servilleta mientras Carlos servía el entrante. En Estados Unidos, creen que dar dinero resuelve el problema de la inferioridad racial. ¡Qué ingenuos! Los 5 magnates se rieron nerviosamente, sin entender una palabra, pero dándose cuenta de que algo cruel estaba sucediendo. Michael Weber, director ejecutivo de la mayor importadora de productos electrónicos de la costa oeste, intentó cambiar de tema varias veces, pero Akiko seguía enfocada en Carlos. «Ustedes, los estadounidenses, son patéticos», continuó ella, ahora alternando entre el japonés y el inglés. «¿Creen que darles a esta gente trabajos de verdad es progreso social? Pero mírenlo, ni siquiera puede sostener una bandeja sin temblar». Carlos no temblaba de miedo. Sus manos temblaban de rabia contenida, recordando cómo solo 9 meses antes había cenado con el propio embajador japonés en Washington, discutiendo acuerdos comerciales por valor de miles de millones de dólares. En ese momento, Akiko probablemente estaba en alguna fiesta de la alta sociedad en Tokio, gastando el dinero que había heredado de su padre. La caída de Carlos había sido brutal y calculada. El Dr. Carlos Mendoza era considerado el mayor experto estadounidense en cultura empresarial japonesa. Su tesis doctoral sobre protocolos diplomáticos en las relaciones japonesas estadounidenses era una referencia obligatoria en universidades de todo el mundo.
A los 30 años ya coordinaba negociaciones entre gobiernos y hablaba japonés con fluidez nativa. Todo se derrumbó cuando Victor Sterling, un colega envidioso del Departamento de Estado, plantó documentos falsos que sugerían que Carlos estaba pasando información confidencial a Tokio. La investigación del FBI duró 7 meses. 7 meses de humillación pública, titulares sensacionalistas y amigos que le dieron la espalda. Cuando fue completamente absuelto y las pruebas contra él se revelaron como falsificaciones evidentes, ya era demasiado tarde. Nadie en el mundo diplomático quería contratar a alguien que había sido investigado por espionaje, aunque fuera injustamente. Victor Sterling naturalmente recibió el ascenso que debería haber sido de Carlos. «Traigan la cuenta», ordenó a Kiko en un inglés entrecortado, como si hablar correctamente fuera rebajarse. «Y díganle a ese chico que soy de Tanaka Corporation. Quizás haya oído hablar de mi familia en la televisión». Carlos casi se atraganta. Akiko Tanaka Corporation, la misma Akiko con la que había intercambiado correos electrónicos formales durante 3 años coordinando visitas de delegaciones comerciales. La misma Akiko que había elogiado públicamente su trabajo en la embajada, llamándole el estadounidense que realmente entiende nuestra cultura. Por supuesto que ella no lo reconocía. En aquella época Carlos vestía trajes de $3,000 y frecuentaba los mismos círculos sociales que ella. Ahora, con su uniforme negro de camarero, él era invisible para alguien como Akiko, solo otro trabajador latino sirviendo su mesa. ¿Sabéis cuál es el problema de los estadounidenses?, dijo ella en japonés, saboreando cada palabra venenosa. ¿Creéis que la democracia significa que todos somos iguales? Pero la realidad es que hay personas superiores y personas inferiores. Es el orden natural de las cosas, señaló directamente a Carlos. Él, por ejemplo, probablemente tiene hijos de 3 padres diferentes y vive en un apartamento con otras 10 personas. Así es como vive esta gente en la ignorancia y la promiscuidad. Michael Weber estaba visiblemente incómodo. Akiko, quizá deberíamos centrarnos en los contratos. No, lo interrumpió ella haciendo un gesto con su mano cargada de joyas. Déjame terminar mi clase de sociología americana. Tienen que entender con quién están tratando cuando hacen negocios con nosotros. Carlos seguía sirviendo con el rostro impasible, pero internamente cada palabra era catalogada y archivada. Akiko no sabía que estaba cavando su propia tumba con cada insulto, cada muestra de prejuicio, cada exhibición de arrogancia cultural. Lo peor llegó cuando ella pidió a Carlos que se acercara a la mesa. «Tú», dijo en inglés señalándolo como si estuviera llamando a un perro. «¿Cómo te llamas?» «Carlos, señora». «Carlos», repitió ella probando el nombre en su lengua como si fuera algo desagradable. «¿Has oído hablar de Japón, Carlos? ¿Sabes dónde está en el mapa?» Los magnates se quedaron petrificados. La situación había sobrepasado todos los límites de la vergüenza aceptable, incluso para hombres acostumbrados al despiadado mundo de los negocios internacionales. «Sí, señora», respondió Carlos con calma. Akiko se rió a carcajadas. «¿Qué animal sabe dónde está Japón?» Ella se volvió hacia la mesa y dijo en japonés: «Apostaría mi fortuna a que este animal nunca ha salido de Los Ángeles en su vida». En ese momento, algo cambió en el ambiente del restaurante. Carlos dejó de anotar el pedido y miró directamente a los ojos de Akiko por primera vez en toda la noche. No era sumisión, no era miedo, era algo mucho más peligroso, era reconocimiento. Cada nueva humillación solo alimentaba una fuerza silenciosa que crecía dentro de él, una fría determinación forjada por la propia injusticia que intentaban imponerle. Lo que aquella multimillonaria arrogante no podía ver era que cada insulto racial estaba escribiendo su propia sentencia de derrota, palabra por palabra, humillación tras humillación. Durante la pausa entre la cena y el postre, mientras Akiko seguía lanzando insultos en japonés para entretener a los magnates estadounidenses, Carlos se dirigió al baño de los empleados con una calma que contrastaba con la tormenta interior que se estaba formando. «Ese animal probablemente ni sabe contar hasta 100», dijo ella en japonés cuando Carlos se alejó. «Apuesto a que toda su familia vive de vales de comida y ayudas del gobierno. Así es como sobrevive esa raza inferior en Estados Unidos». Michael Weber estaba visiblemente nauseado. «Akiko, esto está yendo demasiado lejos». «¿Demasiado lejos?», se rió ella. «Ustedes los estadounidenses son muy sensibles. En Japón sabemos cómo tratar a cada tipo de persona en su lugar. Esa es la diferencia entre una civilización milenaria y un país de solo 200 años». Mientras tanto, en el baño de los empleados, Carlos sacó su celular y comenzó a escribir un mensaje que lo cambiaría todo.
El destinatario era el Dr. James Nakamura, su antiguo mentor en la Universidad de Columbia, ahora director del Centro de Estudios Asiáticos y uno de los japoneses estadounidenses más respetados de Nueva York. James, necesito un favor urgente. Estoy en el Golden Dragon de Los Ángeles y acabo de presenciar algo que puede interesar a la comunidad diplomática japonesa. Akiko Tanaka, de Tanaka Corporation, está aquí haciendo comentarios racistas extremos pensando que nadie entiende el japonés. Lo tengo todo grabado. ¿Podemos vernos mañana? La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Dios mío, Carlos, ¿dónde has estado todo este tiempo? Sí, veámonos. Akiko está siendo investigada internamente en Japón por corrupción y comportamiento poco ético en el extranjero. Sus comentarios pueden ser justo lo que necesitamos. Carlos sonrió por primera vez en meses. El doctor Nakamura no sabía que estaba trabajando como camarero. En el mensaje, Carlos se había identificado simplemente como testigo de los hechos. Su mentor todavía lo conocía como el brillante diplomático que había sido. Cuando Carlos regresó al salón, Akiko había intensificado su campaña de humillación hasta un nivel que hizo que incluso los magnates más insensibles se sintieran incómodos. Hablaba en un inglés deliberadamente entrecortado, imitando acentos que consideraba inferiores. «Tú sabes limpiar bien la mesa», le dijo ella a Carlos en un inglés infantilizado, como si le estuviera hablando a un niño. «Solo sabes llevar platos como un animal amaestrado». Los magnates guardaron un silencio sepulcral. Incluso para hombres acostumbrados a la crueldad de los negocios internacionales, aquello era inaceptable. Pero ninguno se atrevió a enfrentarse a una mujer que controlaba contratos multimillonarios. «Puedo limpiar la mesa perfectamente, señora», respondió Carlos con una serenidad que contrastaba con la violencia de sus palabras. «¡Qué animal!», se rió a carcajadas. «Sabe hablar bien, quizás no sea tan tonto como parece». Se volvió hacia los magnates. «¿Lo han visto? Cuando se trata a esta gente con firmeza, aprenden a comportarse». Fue entonces cuando Akiko cometió el error que sellaría su destino. Ella sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar un vídeo narrando en japonés. «Estoy aquí en el restaurante más caro de Los Ángeles, mostrando cómo los estadounidenses educan a sus trabajadores latinos. Miren cómo se queda callado cuando le hablo con autoridad». Carlos siguió limpiando la mesa, pero internamente cada segundo de ese vídeo estaba siendo catalogado como prueba. Akiko estaba documentando su propia caída, creando pruebas en vídeo de su arrogancia racial y cultural. «En Japón», continuó grabando ella, «sabemos que cada raza tiene su función natural. Los latinos estadounidenses son buenos para el trabajo manual, pero nunca para puestos de liderazgo o inteligencia. Es biología básica». Michael Weber se levantó bruscamente. «Disculpen, tengo que hacer una llamada». Se alejó de la mesa claramente molesto, seguido por otros 2 magnates. La situación había sobrepasado todos los límites de la tolerancia. Akiko interpretó las salidas como una aprobación tácita. ¿Han visto cómo funciona? Cuando se establece una jerarquía clara, hasta los estadounidenses lo entienden. Continuó grabando. «Este camarero es un ejemplo perfecto de cómo mantener el orden social. Sabe exactamente cuál es su lugar en el mundo». Carlos terminó de limpiar la mesa y se colocó respetuosamente a un lado, esperando instrucciones. Pero sus ojos ya no mostraban sumisión. Había algo diferente en ellos, una intensidad creciente que Akiko estaba demasiado ocupada con su actuación como para notar. Durante los siguientes 20 minutos, ella creó un archivo completo de pruebas contra sí misma. Comentarios sobre la superioridad racial japonesa, insultos dirigidos específicamente a los latinos, teorías sobre la jerarquía natural entre razas y claras muestras de discriminación por el origen étnico. «¿Sabes cuál es el problema con Estados Unidos?», dijo ella en japonés sin dejar de grabar. «Les dan demasiados derechos a personas que solo deberían servir. Ese camarero, por ejemplo, probablemente cree que merece el mismo salario que personas educadas como nosotros». Fue entonces cuando Carlos tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino potencialmente las relaciones comerciales entre 2 potencias mundiales. Discretamente, él sacó su propio teléfono móvil y comenzó a grabarla, un vídeo dentro del vídeo, capturando no solo las palabras, sino también la expresión de cruel satisfacción en su rostro al humillar a otro ser humano. «Este tipo de gente», continuó en japonés señalando directamente a Carlos, «debería estar agradecida por tener cualquier trabajo. Cuando era estudiante en Japón, teníamos un dicho: el perro que ladra no muerde. Pero el perro que no ladra tampoco piensa».
Carlos mantuvo una expresión neutra, pero internamente estaba recopilando no solo pruebas, sino también estrategias. Cada insulto sería documentado, cada muestra de prejuicio sería catalogada, cada momento de arrogancia sería preservado para el momento de rendir cuentas. Lo que Akiko no podía percibir era que con cada palabra venenosa no solo estaba cavando su propia tumba profesional, sino que también estaba creando un posible incidente diplomático internacional. Carlos sabía exactamente qué organizaciones japonesas y estadounidenses estarían interesadas en ese material. Mañana lo publicaré en mis redes sociales, dijo ella en japonés terminando la grabación. A mis seguidores en Japón les parecerá muy gracioso ver cómo los estadounidenses permiten que esta gentuza trabaje en lugares decentes. Carlos sonrió sutilmente. Akiko tenía razón en una cosa. Alguien definitivamente encontraría esos vídeos muy interesantes, pero no serían sus seguidores en las redes sociales. Mientras ella guardaba el móvil, satisfecha con su cruel actuación, Carlos siguió sirviendo con la paciencia de un hombre que sabe que la verdadera justicia a veces debe prepararse lentamente, como un plato exquisito que se sazona con cuidado antes de servirlo. Lo que esa multimillonaria arrogante no podía imaginar era que cada segundo de humillación que había infligido se estaba convirtiendo en munición para una batalla que ni siquiera sabía que había comenzado. Y cuando la guerra finalmente estallara, descubriría que había elegido al adversario equivocado en el momento equivocado, utilizando las armas equivocadas contra alguien que jugaba a un nivel completamente diferente al suyo. Akiko estaba terminando su tercera copa de champán caro cuando decidió elevar su cruel actuación al gran final. Los pocos magnates estadounidenses que quedaban en la mesa estaban visiblemente avergonzados, pero ella lo interpretó como admiración por su superioridad cultural. ¿Saben qué?, dijo ella en japonés, mirando directamente a Carlos. Voy a darle una lección a este animal sobre la jerarquía social. Se volvió hacia Carlos y le dijo en un inglés entrecortado. ¿Tú sabes bailar como un animal? Quiero ver un espectáculo divertido. Fue en ese momento cuando Carlos Mendoza tomó la decisión que lo cambiaría todo. Él dejó de limpiar la mesa, enderezó los hombros y por primera vez en toda la noche sonrió. Una sonrisa que hizo que Michael Weber se atragantara con el vino. «Señora Tanaka», dijo Carlos en un japonés perfecto con una pronunciación más elegante que la de ella. «Creo que está confundiendo este establecimiento con un zoológico». El silencio que se apoderó del restaurante fue ensordecedor. Akiko se quedó completamente paralizada, su rostro pasando por todos los tonos de blanco posibles. Las palabras en japonés fluido que salían de la boca de Carlos eran como rayos que la golpeaban en pleno pecho. «¿Qué? ¿Qué ha dicho?», balbuceó ella en inglés, su arrogancia evaporándose como agua en el desierto. Carlos continuó en japonés clásico, su fluidez demostrando años de estudio académico. «He dicho que es interesante cómo algunas personas confunden el dinero con la educación, el nacimiento con el carácter y la posición social con el valor humano». Los magnates estadounidenses se quedaron boquiabiertos. Michael Weber, que había trabajado con intérpretes japoneses durante años, reconoció inmediatamente que Carlos no solo hablaba japonés, sino que dominaba dialectos y matices que solo alguien con una educación superior podría alcanzar. Tú hablas japonés», murmuró Akiko con voz casi inaudible. «Japonés clásico, japonés moderno y 3 dialectos regionales», respondió Carlos con calma, alternando ahora entre el inglés y el japonés, además de inglés, francés y un poco de mandarín, pero supongo que ya se habrá dado cuenta en los últimos 90 minutos de conversación. La realidad golpeó a Akiko como un puñetazo en el estómago. 90 minutos. Él había entendido cada palabra, cada insulto racial, cada muestra de prejuicio, cada comentario cruel que ella había vertido en japonés. «Eso es imposible», balbuceó ella tratando de recuperar el control. «Usted es solo un camarero latino estadounidense». «Soy un camarero», confirmó Carlos con voz firme pero sin agresividad. «Pero también soy el doctor Carlos Mendoza, doctor en estudios asiáticos por la Universidad de Stanford, especializado en relaciones japonesas estadounidenses y cultura empresarial japonesa». Hizo una pausa dejando que la información calara. «Trabajé 5 años como agregado cultural en la embajada estadounidense en Tokio. He coordinado delegaciones comerciales entre nuestros países y he publicado 17 artículos académicos sobre protocolo diplomático japonés». Michael Weber casi tiró la silla al levantarse. «Dios mío, usted es Carlos Mendoza. He leído su tesis sobre las inversiones japonesas en infraestructuras estadounidenses. Desapareció del mundo diplomático hace 1 año». Akiko sentía que el mundo daba vueltas a su alrededor. «Pero, ¿por qué estás trabajando de camarero?».
Porque a veces la vida nos enseña lecciones de humildad, respondió Carlos. Fui acusado falsamente de espionaje por el FBI. Cuando me exoneraron por completo, las puertas del mundo diplomático ya se habían cerrado. Él la miró directamente a los ojos. Así que acepté este trabajo para sobrevivir y durante 8 meses, personas como usted me humillaron a diario haciendo comentarios en japonés pensando que no los entendía. Carlos sacó el móvil del bolsillo. Comentarios sobre mi raza, mi inteligencia, teorías sobre la jerarquía natural entre los pueblos y filosofías enteras sobre la superioridad basada en la nacionalidad y el origen étnico. Akiko se dio cuenta de a dónde iba a parar aquello y se puso verde. Usted no se atrevería a grabarlo todo. Por supuesto que lo grabé, sonrió Carlos. Cada insulto, cada muestra de prejuicio, cada momento de arrogancia racial, incluido el vídeo que usted misma grabó explicando sus teorías sobre la superioridad japonesa y la inferioridad latina. La humillación de Akiko era completa, pero Carlos no había terminado. De hecho, señora Tanaka, creo que nos conocemos profesionalmente. Coordiné 3 conferencias sobre inversiones japonesas estadounidenses en las que participó su empresa. Hizo una pausa dramática. Usted estuvo presente en 2 videoconferencias conmigo en 2022. Por supuesto, yo llevaba traje y hablaba de igual a igual con embajadores. Es comprensible que no me haya reconocido sirviendo su mesa. Carlos continuó, ahora con la autoridad natural de alguien acostumbrado a dirigir salas de reuniones. Usted dijo que personas como yo no entienden la política internacional, pero yo pasé 3 años negociando acuerdos comerciales entre Estados Unidos y Japón, incluidos algunos contratos que beneficiaron directamente a Tanaka Corporation. Los magnates estadounidenses estaban en estado de shock total. Por fin comprendieron que habían pasado toda la noche asistiendo pasivamente a cómo una de las mayores autoridades estadounidenses en cultura japonesa era humillada racialmente por una multimillonaria ignorante. Usted también ha creado varias teorías sobre la capacidad intelectual basada en la raza, dijo Carlos, aún en tono tranquilo pero devastador. Sería interesante saber qué pensaría el gobierno japonés sobre una empresaria japonesa que promueve teorías de superioridad racial en suelo estadounidense. Akiko finalmente encontró su voz. No puedes, eso arruinaría su reputación, sus contratos internacionales, su posición en la empresa familiar, completó Carlos amablemente. Imagino que sí, especialmente teniendo en cuenta que Japón tiene políticas muy estrictas sobre los ciudadanos que avergüenzan al país en el extranjero. Michael Weber, aún asimilando la revelación, murmuró, Akiko, has humillado a uno de los mayores expertos estadounidenses en tu propia cultura. Carlos cogió su móvil y le mostró la pantalla a Akiko. Ya he enviado una copia de las grabaciones al Dr. James Nakamura, director del Centro de Estudios Asiáticos de Columbia. Él se ha mostrado, digamos, muy interesado en el contenido. La pantalla mostraba un mensaje del Dr. Nakamura. Carlos, esto es explosivo. El consulado japonés tiene que ver esto inmediatamente. Akiko puede haber creado un incidente diplomático internacional. También se lo he enviado a la Asociación de Empresarios Japoneses en Estados Unidos. Continuó Carlos con calma. Tienen un código ético muy estricto sobre el comportamiento de sus miembros en territorio extranjero. Akiko estaba sudando frío. Su empresa dependía de contratos internacionales y cualquier escándalo racial podría costarle miles de millones en negocios cancelados. Peor aún, el gobierno japonés no toleraba a los ciudadanos que creaban problemas diplomáticos. Por favor, susurró ella, toda su arrogancia evaporada. Yo no sabía quién era usted. ¿Y eso justificaría el trato si yo fuera realmente solo un camarero? Preguntó Carlos, su pregunta resonando en el silencioso restaurante. La dignidad humana depende de un título o de una cuenta bancaria. El gerente del restaurante, que había observado todo desde lejos, se acercó a la mesa. Señor Mendoza, dijo con respeto renovado, no conocía sus antecedentes. A partir de ahora, nuestra política será muy diferente. Carlos asintió. Gracias, pero esto no se trata de mí. Se trata de cómo tratamos a las personas que consideramos diferentes cuando creemos que podemos actuar sin consecuencias. Akiko lo intentó por última vez. Doctor Mendoza, quizá podamos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Sonrió Carlos con tristeza. Señora Tanaka, durante 8 meses decenas de personas como usted me han humillado pensando que solo era un trabajador ignorante. Cada insulto ha sido catalogado, cada muestra de prejuicio documentada. Él guardó el móvil.
Lo único que quiero ahora es que usted salga de aquí sabiendo que ha sido destruida intelectualmente por un hombre latino estadounidense al que consideraba basura y que esa lección la acompañe durante el resto de su vida. Akiko se levantó de la mesa con las piernas temblorosas, su arrogancia sustituida por puro pánico. Ella sabía que cuando esos vídeos llegaran a los círculos adecuados en Japón y Estados Unidos, su carrera estaría acabada. Carlos se mantuvo tranquilo y digno hasta el final, demostrando que la verdadera fuerza no proviene del dinero ni del estatus, sino del carácter. Mientras Akiko salía del restaurante cargando con el peso de la mayor humillación de su vida, una pregunta flotaba en el aire. ¿Sería posible que alguien tan consumido por los prejuicios aprendiera algo? ¿O algunas personas simplemente necesitan aprender de la forma más dolorosa que la arrogancia siempre cobra su precio? 3 meses después de aquella noche en el Golden Dragon, la vida de ambos había cambiado por completo, pero de forma opuesta. Akiko se despertó una vez más con titulares devastadores. Heredera multimillonaria pierde contratos por valor de 800 millones tras vídeos racistas, decía el Wall Street Journal. El consulado japonés había emitido un comunicado oficial distanciándose de sus declaraciones y Tanaka Corporation perdió el 70% de sus contratos estadounidenses en solo 2 semanas. La familia ha decidido que necesitas un periodo de reflexión, le dijo su tío en japonés durante una tensa videoconferencia. Tus privilegios ejecutivos quedan suspendidos indefinidamente. La mujer que había llegado a Los Ángeles como una reina regresaba a casa como una paria empresarial. Mientras tanto, Carlos Mendoza se había convertido en un fenómeno internacional. El vídeo del enfrentamiento se hizo viral con más de 50 millones de visitas, convirtiéndolo en un símbolo mundial de la dignidad frente a prejuicio. Universidades de 3 países lo invitaron a dar conferencias y el Departamento de Estado le ofreció volver a su antiguo puesto con un ascenso y un aumento salarial del 60%. No se trataba de venganza, explicó Carlos en una entrevista con la CNN. Se trataba de demostrar que la dignidad humana no tiene precio y que la educación puede estar donde menos lo esperamos. Aceptó volver a la diplomacia, pero mantuvo un día a la semana en el Golden Dragon, ahora como asesor senior y socio minoritario. El restaurante se convirtió en un lugar de peregrinación para activistas de derechos humanos. Clientes de todo el mundo acudían a conocer el lugar donde un camarero había dado la mayor lección de humildad a una multimillonaria. El movimiento dio lugar a la creación del Protocolo Carlos Mendoza, unas políticas de tolerancia cero contra la discriminación en los establecimientos comerciales. Akiko intentó una última apelación pública grabando un vídeo de disculpa que solo empeoró su situación. Pido perdón por mis comentarios desafortunados, dijo ella en un inglés vacilante, pero las redes sociales fueron implacables. No desafortunados, racistas. Solo se disculpa porque la pillaron. El privilegio no compra el carácter. 6 meses después, durante una conferencia sobre diversidad corporativa, Carlos se reencontró con Michael Weber, uno de los magnates que presenció todo. Carlos, nos enseñaste que subestimar a las personas es el mayor error empresarial que existe, le dijo estrechándole la mano con respeto. Esa noche cambió mi perspectiva sobre los negocios internacionales para siempre. Weber había implementado el protocolo Carlos Mendoza en todas sus empresas y se había convertido en uno de los mayores defensores de la diversidad en el mundo empresarial estadounidense. Su compañía triplicó sus ganancias después de diversificar su fuerza laboral y eliminar los sesgos de contratación. La lección más cara que aprendí fue gratis, reflexionó Weber. Presenciar cómo Akiko destruyó su propia carrera con prejuicios me enseñó que la ignorancia es el peor enemigo de los negocios exitosos. Carlos sonrió con la misma serenidad que había mantenido aquella noche en el Golden Dragon. A veces las lecciones más importantes vienen disfrazadas de humillación. Lo que importa es si somos lo suficientemente sabios para aprenderlas. Un año después, Carlos recibió una carta inesperada desde Tokio. Era de Akiko Tanaka, escrita a mano en japonés perfecto. Doctor Mendoza, he pasado este año en reflexión profunda. Mi arrogancia me costó todo lo que creía importante: dinero, poder, respeto familiar. Pero me dio algo que nunca había tenido: humildad real. He comenzado a trabajar como voluntaria en centros comunitarios en Tokio, ayudando a inmigrantes latinos que vienen a Japón. No busco su perdón, porque entiendo que hay acciones que no se pueden deshacer. Solo quería que supiera que sus palabras esa noche fueron las más educativas de mi vida. El dinero puede comprarlo todo, excepto la sabiduría. Gracias por la lección más cara y más valiosa que jamás haya recibido. Carlos guardó la carta en su escritorio en el Departamento de Estado. No respondió inmediatamente, pero esa noche, en su diario, escribió:
La verdadera victoria no es destruir al enemigo, sino transformar la ignorancia en sabiduría. Si Akiko realmente ha aprendido, entonces esa noche en el Golden Dragon no fue solo mi reivindicación, sino la salvación de ambos. 2 años después, Carlos fue nombrado embajador especial para asuntos culturales entre Estados Unidos y Japón. En su discurso de aceptación, dijo algo que se convirtió en frase histórica. La dignidad no se mendiga, se gana. El respeto no se exige, se demuestra. Y la sabiduría no se hereda, se conquista día a día, copa a copa, insulto por insulto, hasta que finalmente aprendemos que todos sangramos del mismo color. El Golden Dragon siguió siendo un símbolo de resistencia silenciosa. En la pared donde Carlos había servido esa noche memorable, colgaba una placa que decía: en este lugar, el 15 de marzo de 2024, la humildad venció a la arrogancia, la dignidad triunfó sobre prejuicio, y un camarero demostró que la educación verdadera no se mide por títulos, sino por carácter. Y cada noche, cuando el restaurante cerraba, los empleados recordaban que detrás de cada uniforme puede existir una historia extraordinaria, que detrás de cada acento diferente puede haber una mente brillante, y que detrás de cada persona que consideramos inferior puede estar esperando el maestro que cambiará nuestra vida para siempre. La historia de Carlos y Akiko se convirtió en leyenda no por la caída de una multimillonaria, sino porque demostró algo fundamental, que la verdadera riqueza de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su capacidad de tratar a otros seres humanos con respeto, independientemente de su origen, su trabajo o su situación en la vida. Y esa, tal vez, fue la lección más valiosa de todas, que la venganza más dulce no es destruir a quien nos humilla, sino demostrarle que éramos mejores personas desde el principio. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.